bendiga a todos y cada una de las personas que hacen parte de esta familia Sendero de Salvación. Dios bendiga a nuestro apóstol Jesús Fuente, a nuestro pastor Arrociri y a todas aquellas personas que se conectan cada día en el cual compartimos la palabra de Dios, la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día especial en el cual tenemos la oportunidad y el privilegio de darle una vez más gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia se ha extendido sobre nuestra vida. Entonces hoy quiero que tú que te estás conectando, tú que ingresaste a esta transmisión, te invito a que te mantengas allí conectado con nosotros, porque yo sé que quizá el Señor seguramente hablará a tu vida. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y vamos a compartir la palabra del Señor. Aleluya. Te invito a que allí donde estás, incline tu rostro, cierre tus ojos. Por un momento vamos a darle gracias a Dios. Vamos a detener quizás lo que estemos haciendo, porque quizás durante el día no nos detuvimos a darle gracias a Dios, pero este es un momento y este es el momento indicado. No es casualidad que hayas entrado, no es casualidad que te hayas conectado, sino que es un momento en el cual Dios quiere hablar a tu vida. Te invito aquí, allí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a clamar a Dios y buen Padre que estás en los cielos. Señor, te doy gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias, oh Dios mío, porque en cada momento tú estás con nosotros, Señor. En cada momento tu misericordia está en nuestras vidas, Señor. En cada momento tú nos muestras tu amor, tú nos muestras tu gracia, tú nos muestras tu respaldo y tu maravillosa fidelidad, oh Dios mío. Por eso en esta hora te doy gracias, Señor, porque a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de nuestros pecados, tú permaneces fiel para con nosotros, oh mi Cristo amado. Gracias por haber ese sacrificio que diste en la cruz del Calvario. Gracias por ayudarnos, gracias por sostenernos, gracias por sustentarnos, oh Dios mío. Gracias porque a precio de sangre nos compraste y nos redimiste, Señor. Gracias por hacernos actos delante de tu presencia. Gracias por romper el velo, Señor, por crear ese puente para que nosotros pudiéramos llegar al Padre, oh mi Cristo amado. Te damos la gloria en esta noche, te damos la honra, amado Rey, porque tú te mereces, Señor, la exaltación, la alabanza y la adoración hoy por siempre y por los siglos de los siglos, Señor. No me canso de agradecerte, no me canso de darte las gracias por lo bueno que eres, Señor, porque aunque pasemos momentos difíciles, hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu favor, hemos visto tu mano benefactora sobre nosotros, sosteniéndonos, Señor, ayudándonos, dándonos fuerza para seguir adelante, dándonos palabras, oh bendito Dios, y tu presencia que nos infunda aliento, que nos motiva a seguir adelante, bendito Rey Celestial. Cuando no podemos más, tú renuevas nuestra fuerza. Cuando sentimos que no podemos seguir avanzando, tú nos ayudas, tú nos sostienes, oh mi Cristo amado. Por eso en esta hora, Señora, a pesar de lo que esté sucediendo, hoy te agradecemos, Señor. Gracias por todo, mi Rey amado. Gracias, oh Jesús, porque tú nos ayudas, oh mi Rey. Gracias, Espíritu Santo, Caballero hermoso, por tu presencia, por estar allí consolándonos, Señor, por estar allí ayudándonos, Señor, por estar inquietándonos a buscarte, Señor. Gracias, oh Dios mío, por reconciliarnos contigo, mi Jesús. Señor, en esta noche te pido que tomes control de todas las personas, Señor, que se están conectando, Dios. Yo bendigo las familias allí representadas, bendigo cada hogar, oh bendito Rey Celestial, por el poder de tu palabra, mi Rey amado. Señor, declaro que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre cada persona que nos está viendo, Dios mío. Declaro, Señor, que tu sangre preciosa cubre ese hogar, oh bendito Rey amado. Declaro, Señor, que tu presencia trae paz y refrigerio a aquellos, Señor, que la necesitan, bendito Dios. Señor, asimismo pido por este tiempo, Señor, para que tú tomes control, oh Espíritu Santo de Dios, y que cada palabra, Señor, sea inspirada por ti, oh mi Jesús. Cada palabra sea inspirada por ti, oh mi Rey de la Gloria, y que penetre en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que haga el rema, Señor, y que haga, Señor, lo que
está destinada a hacer, oh bendito Rey, que quebrante si es necesario, que confronte, que nos exhorte y que nos consuele, oh bendito Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo este tiempo y abandono mi vida en tus manos, creyendo de que tú, oh bendito Dios, hablarás y no seré yo, sino que tú, oh bendito Rey amado, porque yo decido menguar para que tú crezcas, Señor, en esta noche y cada día de mi vida, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy, oh mi Rey, en el nombre de Jesús. Allí donde estás, yo te invito a que por un momento tú adores a Dios y le digas: Señor, gracias. Le digas: Señor, gracias porque tu sangre me transformó, que gracias a tu sangre hoy soy libre. Gracias a tu sacrificio, Señor, hoy tengo la oportunidad de alabarte y de glorificarte. Gracias, Señor, porque a través del sacrificio en la cruz del Calvario, Dios mío, tú me diste libertad, me llamaste, Señor, y nos hiciste tus hijos, oh Dios mío. Nos adoptaste, Señor. No solamente nos creaste, sino que también nos compraste con tu sangre. Por eso en esta noche te adoramos, Señor. En esta noche te exaltamos, oh Jesús. En esta noche te damos la gloria y te damos la honra, porque tú vives y reinas, Señor. Tú eres el principio y tú eres el fin. Oh Dios mío, te adoramos, Señor. Tu sangre nos salvó, tu sangre nos rescató. Oh Dios, tu sangre preciosa, esa sangre invaluable, mi Jesús. Por eso te adoramos, Señor. Por eso te exaltamos, oh Rey de gloria. En el nombre de Jesús te doy gloria y te doy honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en esta noche pues es un gozo y es un privilegio compartir una vez más la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar bajo el tema Conociendo a Jesús. Quizás usted dirá: hermano, pastor, ¿cómo así que conociendo a Jesús? Si yo tengo años en el Evangelio, yo tengo mucho tiempo de estar caminando de la mano de Dios. Yo he aceptado a Cristo Jesús y he decidido seguirlo. Pero no basta solamente con eso. Y hoy vamos a hablar y vas a entender en el transcurso del mensaje el por qué. No basta solamente de tener años en el Evangelio, no basta el tiempo que tengamos, no basta el haber hecho una oración de fe, no basta el haber asistido a muchos servicios, no basta el servir en la iglesia, porque hay algo mucho más profundo en esto. Conocer a Jesús va mucho más allá de todas esas cosas. Entonces, hoy quiero enseñarte bajo este tema, conociendo a Jesús. Vamos a las Escrituras, en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 3. Este pasaje titula El camino a Emaús. En el camino a Emaús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas estas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mismos mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron:
de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y delante del pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado a nosotros, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron a él diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Jesús vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Vamos a dejarlo hasta allí. Es una historia que quizás muchos de nosotros hemos oído, hemos escuchado en algún momento y hemos asimilado por cualquier causa. Y esta historia me llamó bastante la atención, que mientras preparaba el mensaje, yo decía: conociendo a Jesús. Ahora, en este capítulo nos cuenta, desde el verso 1, empieza a relatar la resurrección de Jesús. Empieza a relatar de cómo Jesús resucitó. Ese era el primer día de la semana, dice el verso 1, en el capítulo 24 de Lucas. Dice que era el primer día de la semana, muy de mañana fueron al sepulcro María, Juana, María Magdalena y otras mujeres. Fueron al sepulcro a hacer lo que habitualmente hacían, iban a ver la tumba de Jesús. Entonces, estas mujeres, bendita sea el Señor, estas mujeres se acercaron al sepulcro y se encontraron con una sorpresa de que Jesús no estaba allí. Entonces, estas mujeres se llevaron esa sorpresa y se impactaron, y entonces dijeron: wow, ¿por qué el maestro no está aquí? Y fueron unos ángeles. Y usted conoce la historia, vieron los ángeles y se dieron cuenta, bendito sea el Señor, de que Jesús, y los ángeles le dicen: Él no está aquí, Él vive. Y ellas van y le cuentan a los otros discípulos, y Simón va y los ángeles y le dicen lo mismo. Bendito sea el Señor. Y le dicen lo mismo a Jesús, le dicen lo mismo a los discípulos. Y solamente vieron los lienzos que estaban solos en la tumba. Y se fueron a casa maravillados. Pero en el verso 13 pasa algo interesante. Ninguno había visto a Jesús. Se habían dado cuenta que Jesús había resucitado. Se habían dado cuenta de que Jesús ya no estaba en la tumba, y los ángeles le habían notificado de que Jesús ya no estaba allí. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora sucede algo, de que cuando de Jerusalén a Emaús se trasladan dos personas que eran parte de los discípulos generales de Jesús, no de los 11, sino de los demás discípulos que Jesús tenía. Jesús tenía cantidades de discípulos, gente que le seguía. Y estos dos hombres se van en ese mismo día en el cual encontraron que Jesús había resucitado. Pero van caminando en ese mismo día y estaban a cierta distancia de Jerusalén. Bendito sea el Señor. Y estos hombres iban hablando entre sí. Y aconteció que estos hombres iban hablando entre sí. Y discutían entre ellos. Y Jesús se le acercó, y ellos estaban hablando algo que me llama la atención, y era lo que había ocurrido. Cuando Jesús se le acerca, Jesús les hace una pregunta,
y le dice: ¿qué pláticas son estas que hay entre vosotros mientras camináis? Esta pregunta me llamó la atención porque estos hombres iban hablando de lo que había acontecido, de cómo había muerto Jesús, de cómo los gobernantes lo habían, bendito sea el Señor, lo habían entregado, de cómo lo habían sentenciado a muerte, de cómo lo habían crucificado, de cómo lo habían azotado. Ellos estaban hablando de todas esas cosas que habían sucedido en esos días, bendito sea el Señor. Y cuando Jesús se le acerca y le dice: ¿qué pláticas son estas que hay entre ustedes? Esto me llamó la atención y surgió una pregunta dentro de mí, y era de que Jesús, ¿cuál era el lenguaje que estos hombres estaban teniendo? Jesús estaba cuestionando el tipo de conversación que estos dos discípulos tenían. Jesús les estaba cuestionando lo que ellos estaban hablando. Jesús empieza y le dice: ¿qué es lo que ustedes están hablando entre ustedes mismos? Bendito sea el Señor, mientras caminan hacia el campo, hacia Emaús. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el lenguaje? Y surgió una pregunta: ¿cuál es tu lenguaje en tu vida cristiana o como cristiano en medio de esta crisis? Jesús le empieza a cuestionar a estos hombres cuál es su lenguaje. Jesús les empieza a decir por qué tienen este tipo de conversación. Jesús les empieza a cuestionar el tipo de conversación que ellos están teniendo. Bendito sea el Señor. ¿Sabes? La pregunta que te quiero hacer en esta noche es: ¿cuál es tu lenguaje en este tiempo? ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué estás pensando tú? ¿Cómo estás viendo a Dios en esta situación, en estos momentos? Bendito sea el Señor. Estos hombres estaban hablando de lo que había acontecido. Estos hombres estaban enfocados en lo que había sucedido en Israel, en cómo había muerto Jesús, en cómo lo habían azotado. Bendito sea el Señor. Y cuando Jesús se le acerca, le hace esta pregunta: ¿qué están hablando ustedes? Bendito sea el Señor. Esto me da a entender, bendito sea el Señor, que estos hombres no tenían el lenguaje correcto, no tenían la conversación correcta. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos seguramente estaban hablando de algo que tenía que acontecer y que les había sido anunciado. Bendito sea el Señor. Yo no sé qué lenguaje estás manejando tú. Quizás estás bajo un lenguaje profético en el cual te mueves en pura profecía, bendito sea el Señor. O estás bajo el lenguaje de prosperidad, de que Dios bendice, de que Dios esto y todo eso. Bueno, sí, Dios hace todo eso. Pero ¿sabes cuál es el lenguaje el cual Jesús le estaba recriminando a estos hombres? Porque ellos estaban manejando un lenguaje diferente al que Él le había enseñado. El lenguaje que Jesús le había enseñado era un lenguaje de fe, era un lenguaje de creer convencidamente. Bendito sea el Señor. Mire lo que pasó en esta historia. Estos hombres habían andado con Jesús bendito sea el Señor, durante todo el ministerio de Jesús. Jesús había andado con ellos, les había dado muestra, y ellos dicen, bendito sea el Señor, que en el verso 19, que Jesús era profeta, era poderoso en palabra delante de Dios y delante del pueblo, y era poderoso en obra. Es decir, estos hombres tenían un conocimiento de Jesús, habían estado presentes, eran testigos de lo que Jesús había hecho. Bendito sea el Señor. Estos hombres tenían una perspectiva y una claridad de Jesús porque lo habían visto. Pero ¿sabes algo? A Jesús les había dicho: yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Bendito sea el Señor. Y Jesús se los recalcó y se los dijo una y otra vez: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Yo voy a morir, el templo va a ser destruido, pero en 3 días será reedificado. Bendito sea el Señor. Y Jesús anunciaba su muerte. Jesús anunció su muerte para con ellos. Y Jesús les decía: yo voy a resucitar, yo voy a resucitar, al tercer día yo voy a resucitar, yo voy a resucitar. ¿Y sabe qué pasó? Que en estos dos hombres sucedió algo, que cuando Jesús murió y pasaron los 3 días, al tercer día, estos hombres empezaron a dejar de creer en lo que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho: hey, yo voy a resucitar.
Pero estos hombres estaban hablando era de lo que había padecido Jesús. Estos hombres, lo que Jesús quería era que ellos predicaran el Evangelio. ¿Acaso en la misión de los 70, cuando Jesús los encomienda y les dice que vayan de 2 en 2, no le dice que vayan a qué? A predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas de salvación? Pero cuando Jesús muere y resucita, se los encuentra que ellos están enfocados en lo que había sucedido, que ellos estaban enfocados en lo que había acontecido. Y Jesús les dice, no, espérense allí, ¿ustedes qué es lo que están hablando? Y mire la respuesta de ellos, le dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe? ¿Sabe? Cuando dejamos de creer a la palabra que Dios ha puesto en nosotros, hay un velo que no nos permite conocer a Jesús. Y solamente nos enfocamos en las circunstancias que están a nuestro alrededor. ¿Sabe por qué? Porque cuando dejamos de creer en nuestro corazón la palabra que Dios nos ha encomendado, la palabra que Dios ha hablado a nuestra vida, se ciega nuestra vista y solamente se ciega nuestra vista espiritual y solamente andamos por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Estos hombres solamente hablaban de lo que había acontecido y luego de lo que había de acontecer. Bendito sea el Señor. Estos hombres solamente hablaban de lo que Jesús había padecido y no de lo que Jesús dijo que iba a hacer después que resucitara. Jesús le estaba diciendo, hey, ¿por qué están hablando? ¿Por qué se quedaron en ese momento? ¿Por qué se quedaron en esa situación? ¿Por qué se quedaron en esa circunstancia? Yo no les enseñé eso. Yo no les enseñé ese lenguaje. Mi lenguaje es de fe, le decía Jesús. Era lo que Jesús le quería decir. ¿Sabes? Yo te quiero decir en esta noche que tu lenguaje no es el lenguaje de andar hablando solamente de prosperidad. Tu lenguaje es de fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe, bendito sea el Señor, opera en lo que ni siquiera se ha visto. La fe opera en algo que no se ha visto. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es el lenguaje de Jesús. Si lo vemos a lo largo de la Escritura. Pero ¿saben? Otra razón por la cual ellos no identificaban a Jesús, porque no habían entendido el lenguaje en que Jesús hablaba con Dios. Jesús no miraba al Padre como un Dios solamente. Él lo veía como su Padre. Él tenía su posición de hijo y por tanto lo veía como el Padre. Y de hecho Jesús enseñaba diciendo vuestro Padre, su Padre. ¿Para qué? Para darle la convicción de hijo a cada uno de los que le oían. Jesús nos ha dado una enseñanza de que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos y si hijos también herederos. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Bendito sea el Señor. Y el lenguaje que estos hombres estaban hablando era de las circunstancias que habían vivido. Se habían quedado en el momento de la crucifixión, bendito sea el Señor. Hay gente que solamente se ha quedado en el momento de la dificultad. Hay gente que solamente se ha quedado en el momento de la pandemia. Hay gente que solamente se ha quedado en los momentos difíciles de su vida. Y sabe, por eso no han podido conocer a Jesús plenamente en su vida. Por eso no han podido experimentar, no han podido tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque se quedaron solamente en los momentos visibles, en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación. Y por ende, por quedarse en ese momento, su lenguaje fue de hablar solamente de esos momentos. Su lenguaje no era el que Jesús había enseñado. ¿Qué estás hablando tú? Lo que tú y yo hablamos, eso nos da. Eso da a demostrar cuánto conocemos a Jesús. Si tú hablas solamente de las dificultades, de los problemas, ¿sabe qué? No has conocido a Jesús, al Jesús que soluciona problemas. No has conocido al Jesús que camina sobre las aguas. No has conocido al Jesús que duerme en medio de la tormenta. Aleluya. Si tu lenguaje solamente es de que yo necesito, no has conocido al Jesús que provee. No has conocido al Dios que provee. Bendito sea el Señor. El lenguaje que Jesús le estaba diciendo, esto no fue lo que yo le enseñé. Iglesia, hablemos lo que Jesús nos enseñó.
no las circunstancias que vemos, no lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En el mundo, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero dijo algo: confiad, yo he vencido al mundo. Y muchas veces nos quedamos solamente en las aflicciones del mundo. Muchas veces nos quedamos solamente en las circunstancias que el mundo adversa, en las circunstancias adversas que el mundo nos presenta, que la vida nos presenta, en las pruebas, en los momentos de derrota, en los momentos en donde flaqueamos, en los momentos en los que no queremos avanzar, en los momentos en los que nos quedamos sin fuerza. ¿Sabe qué? Jesús dijo: yo he vencido al mundo, yo estaré con ustedes, yo no los voy a dejar huérfanos. Ese es Jesús. ¿Sabe por qué muchas veces dudamos? ¿Por qué muchas veces nos quedamos solamente con un velo en nuestra vida? Porque nada más andamos viendo lo que Jesús hace en el día y no vemos con nuestros ojos espirituales lo que Jesús ha prometido a nuestras vidas. Estos hombres hablaban así. ¿Sabe por qué? Hablaban entre ellos de esa forma. ¿Sabe por qué? Porque solamente se quedaron en lo que aconteció, en lo que Jesús les dijo y se cumplió, pero no visualizaron lo que Jesús les prometió, que Él iba a resucitar. Y estos hombres iban caminando y iban diciendo: oye, ¿cómo condenaron al maestro? Oye, ¿cómo le azotaron? No, pero esto, no, pero lo otro, no, pero lo esto, no, pero lo otro. ¿Y sabe qué? Ese tipo de lenguaje lo que hizo fue que su fe desvaneciera, que su fe menguara, y produjo un sentimiento de tristeza en ellos. Porque miren, Jesús les dice: ¿qué pláticas son estas que tienen ustedes mientras caminan? Miren, mientras caminan. Caminando con Jesús, nos hemos encontrado con un lenguaje. Cuando nos analizamos, nos encontramos que tenemos un lenguaje totalmente diferente al que Dios nos ha enseñado. Y por eso vamos de Jerusalén a Jericó, porque vamos con el lenguaje equivocado, porque vamos bajo nuestros conceptos, porque vamos bajo nuestra vista y no vamos caminando conforme la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé para quién es esto, pero tú que me estás escuchando, yo te quiero decir: es momento de que empecemos a hablar el lenguaje del reino, es momento de que empecemos a conocer a Jesús para hablar, bendito sea el Señor, lo que Él ha estipulado en su palabra, para empezar a creer en nuestro corazón, bendito sea el Señor. Mira, esto es tremendo. Nadie puede hablar de lo que no cree. Si yo creo en Jesús, mi lenguaje va a ser de fe como Jesús. Si yo no creo, yo no le creo a Dios. Si yo no creo en lo que Dios hace, en lo que Dios es, mi lenguaje va a ser siempre diferente al que está estipulado en la palabra. Nadie puede hablar de lo que no cree, porque va a tener un conocimiento superficial. Cuando yo creo en algo, yo me intereso en profundizar, y en profundizar en eso, y eso se va a convertir en mi lenguaje. ¿Qué estás hablando tú? Dime qué estás hablando y te diré cuánto conoces a Jesús. Bendito sea el Señor. Mientras caminaban, hablaban diferente. Y sabe, ellos estaban caminando hacia el lugar equivocado, porque ellos venían de Jerusalén. En el libro de Marcos capítulo 16, versos 12 y 13, esta misma historia relata que ellos iban a un campo. Estos dos hombres estaban desenfocados, desviados totalmente. Pero ¿sabe qué fue lo mejor? Que se encontraron a Jesús en el camino. Y Jesús le dice: ¿qué pláticas son estas? ¿Y por qué estáis tristes? Cuando ese tipo de lenguaje que estos hombres tenían basado en la circunstancia penetra en nuestro corazón, hace que nuestra fe mengue. Y por ende, nuestras emociones van a variar.
van a ser emociones inestables, van a venir esos sentimientos de tristeza. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay confianza plena en Dios. Estos hombres estaban tristes y le empiezan a decir a Jesús lo que estaban viviendo. Ellos le empiezan a decir: hombre, usted es el único forastero que no conoce lo que ha sucedido en Jerusalén. Y se conocían la historia completica. Porque miren lo que ellos le empiezan a decir: miren, Jesús de Nazareno lo crucificaron. Qué forma tan cruel. Cómo lo azotaron, cómo le clavaron unos clavos en sus manos. Sobre un madero lo crucificaron como el peor de los criminales. Y empezaron a relatarle la historia de lo que había sucedido. Pero su mente estaba tan entenebrecida y tan cegados estaban sus ojos que se les había olvidado lo que Jesús había prometido. Y le empezaron a comentar y le empezaron a comentar. Y en esa plática que tenían con Jesús, ellos le dicen, miren lo que le dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Mira hasta dónde había llegado la fe de ellos, a tal punto de incredulidad que ya ellos habían creído como que ya eso había quedado así. Lo que Jesús había dicho ya no se iba a cumplir. Porque ellos les dicen: pero esperábamos que Él fuera el Redentor. Pero ¿saben por qué ellos esperaban eso? ¿Por qué ellos creían? Porque estaban viendo algo. Hay gente que aún en este tiempo se ha devuelto. ¿Saben por qué? Porque estaban viendo algo. Dejaron de verlo y se apartaron de Dios. Porque estaban viendo que Dios obraba y ya Dios no obra, se apartaron. Porque estaban viendo de que Dios sustentaba y ya Dios en un momento retuvo su mano para que su fe se fortaleciera, y lo que hicieron fue dejar de creer en Dios. Es que antes teníamos una vida bien, es que antes del virus estábamos bien. Y bueno, yo creía que Dios podía hacer algo. Nosotros esperábamos que Dios hiciera algo antes. No se trata de lo que tú puedas ver. Se trata de quién es Dios y de qué tanto tú le conoces. Y estos hombres, y decían: y ahora, además de todo eso que nosotros creíamos, ya hoy es el tercer día. Imagínate, Jesús, imagínate, hombre, le dijeron estos dos. Imagínate, hoy ya es el tercer día y no hemos visto nada. Aunque, aquí viene algo tremendo, miren. Y ellos le dijeron, verso 22: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y les dijeron que habían visto una visión en donde les decían que Jesús estaba vivo. ¿Sabe? Hay gente en este tiempo que no tiene fe, sino que solamente está asombrado por las noticias que han escuchado, quizás por las profecías que se han dicho. Ni siquiera ya creen en su corazón, sino que solamente se asombran y listo, pero su corazón está incrédulo. ¿Sabe por qué? Porque se centraron en lo que está sucediendo alrededor. Los discípulos compartieron con Jesús mucho tiempo. ¿Y sabe qué sucedió? Que después de que Cristo murió, estos hombres, estos dos, fueron equivocadamente. Dejaron de creer en su corazón. Las circunstancias pueden cegarnos tanto y no saber cuándo es Jesús que se nos está manifestando. Si nuestra fe mengua y ponemos nuestra mirada en las circunstancias, nos llegamos a cegar tanto que podemos llegar a perder el sentido
de identificar a Jesús. Y quiero que lo veamos en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 48. Lo vemos en la historia de Lucas y ahora lo vamos a ver en esta historia también muy conocida, cuando Jesús anda sobre el mar. Mire, desde el verso 48 dice: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿A quién se le quería adelantar? A sus discípulos que estaban en la barca en medio de la mar. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos los discípulos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló Jesús con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La intención de Jesús no era asustar a sus discípulos. La intención de Jesús era caminar, acercarse a ellos sobre la tempestad y adelantárseles. Miren lo que dice el verso 48. Estos hombres estaban cansados. El viento era contrario, las olas golpeaban fuertemente. Y Jesús se va desde la orilla caminando hacia donde ellos están y se les iba a adelantar. Y estos hombres, cuando lo vieron, lo que tuvieron fue miedo. ¿Saben por qué tuvieron miedo? Porque no pudieron reconocer a Jesús en medio de esa tormenta. Porque no pudieron identificar a su maestro. Su miedo, su desconocimiento de Jesús en medio de esa tormenta, su incapacidad, su falta de fe, no les permitió reconocer a Jesús en medio de una tormenta. Y esto da a entender de que ellos no conocían lo suficientemente a Jesús. Cuando nosotros nos atemorizamos en medio de las dificultades, estamos diciendo: yo no conozco a Jesús. Cuando nosotros dudamos, estamos diciendo: no conozco a Jesús. Cuando nosotros dejamos de creer a las promesas de Dios, estamos diciendo: no conozco a Jesús. No puedo identificar a Jesús en medio de la tormenta. Era lo que estos hombres estaban allí. Bendito sea el Señor. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 15, relata esta misma historia. Y sucede algo impactante, de que cuando Jesús entra a la barca llega inmediatamente al lugar en donde tenía que llegar. La barca llega a su destino. Míralo. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 21. Dice que cuando Jesús entró a la barca, inmediatamente llegó al otro lado. Tremendo. Pero lo que sucedió allí fue algo que dio a demostrar de que los discípulos no conocían a Jesús. De que los discípulos, su fe no estaba allí. Su fe era demasiado tembleque. Su fe era demasiado pequeña. Su incredulidad era mucho más grande de lo que su fe podía tener, de lo que podían tener en fe. Bendito sea el Señor. Jesús nunca quiso asustarlo, solo quería adelantárseles, porque ya ellos llevaban un tiempo con Jesús. Y hay mucha gente que lleva tiempo con Jesús, pero en las tormentas no sabe identificar a Jesús. En los momentos difíciles no sabe identificar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque solamente camina por vista, camina por lo que ve. Pablo decía: no andamos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. No andamos por vista, sino por fe. Porque lo que vemos es temporal. Ahora Pablo también decía: porque esta leve y momentánea tribulación es pasajera, temporánea. Pablo miraba con los ojos de la fe, mas no con los ojos naturales. Y es lo que Dios quiere en esta noche.
¿Cómo le vamos a conocer? A través de la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por la fe podemos conocer al Padre. Bendito sea el Señor. Lucas 24 habla acerca de esta historia de estos dos hombres que tristemente no podían reconocer a Jesús. Pero cuando Jesús les dice, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Después de toda tormenta, después de todo momento difícil, viene una gloria. Y yo creo en el nombre poderoso de Jesús, que después de todo esto que está sucediendo, y en medio de todo esto que está sucediendo, hay una gloria tremenda de Dios. Bendito sea el Señor. Y Jesús le empieza como a recordar todo lo que los profetas habían hablado desde Moisés hasta donde las escrituras llegaban. Y cuando estos hombres llegaron a la aldea, le rogaron a Jesús a que se quedara con ellos. Y cuando Jesús se quedó con ellos y partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Y ellos le conocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Sabes? Conocer a Jesús va más allá de ir a la iglesia, aún de predicar la palabra. Va más allá de hacer cantidades de cosas, piruetas. Va mucho más allá del tiempo en que llevamos en el Evangelio. Conocer a Jesús implica creer en nuestro corazón y mirar hacia lo que Él nos ha prometido. Es empezar a visualizar cada promesa que Dios ha dado a nuestras vidas. Porque cuando nosotros dejamos de creer en la promesa que Él nos ha dado, empezamos a decirle, Señor, yo pensé que tú eras más serio. Vamos a ver que los inserios somos nosotros. Se trata de conocerlo a través de la fe. De esa forma conocemos a Jesús, a través de la fe. Si tú tienes fe, tú vas a creer en lo que aquí está articulado en la palabra. Y dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Y cuando nosotros conocemos una verdad, nosotros peleamos con esa verdad contra cualquier argumento. Cuando hay alguien que tiene algo convencido, cuando hay alguien que cree firmemente algo en su corazón, así sea que esté equivocado, viene otro a argumentarle algo diferente y él va a pelear contra eso. Él va a decir que lo que él cree es lo que es veraz. Por eso dice la Biblia que cuando conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, porque cuando conocemos la verdad, conocemos a Cristo, nos vamos a mantener allí en la roca y vamos a estar como esa casa que vinieron los vientos, golpearon con ímpetu y se levantaron ríos. ¿Y sabe qué? Esa casa no cayó porque estaba sobre la roca. Porque hay un convencimiento de Jesús en nosotros. Porque hay una plena certeza de que Jesús, de quién es Jesús y lo que Jesús ha hablado a nosotros. Amado que me estás escuchando,
que me estás oyendo, es tiempo de que le creas a Jesús. Es tiempo de que le creas a Dios. Es tiempo de que te acerques a Dios con la intención de conocerle, con la intención de tener esa seguridad en tu corazón. Porque en este tiempo hay mucha gente que está titubeando en seguir a Jesús. En este tiempo hay gente que está titubeando en aún abrirle su corazón a Jesús. En este tiempo hay gente que está desesperada por la situación. En este tiempo hay gente que está atribulada por las circunstancias. En este tiempo hay gente que está ahí desenfocada del propósito de Dios por lo que está viviendo. En este tiempo hay gente que solamente está enfocada en que no hay empleo, en que no hay comida, en que no hay esto, en que no hay lo otro. ¿Sabe qué? Cuando hay un convencimiento pleno de quién es Jesús, nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque sabemos y tenemos la convicción de que la cena, el trabajo, la economía y lo que está sucediendo y lo que necesitamos, lo que nos falta, no son más que añadiduras. Jesús decía: ¿acaso no valen ustedes más que los pajarillos, que las aves? ¿Acaso no valen ustedes más que las flores del campo? Era la pregunta que Jesús le hacía a sus discípulos cuando les habla del afán y la ansiedad. Él les dice: ustedes valen más que las aves del campo, ellas no trabajan y el Padre las alimenta. Las flores, la hierba del campo, ellas no hilan, ellas no están preocupadas. Hace un día veía una prédica donde el predicador decía que era algo ilógico y yo me quedaba pensando en esto. Y él decía que él le preguntaba a su perro, él le decía a su perro y le decía: no hay comida, estamos en una crisis económica. Y el perro lo que hacía era que se lo quedaba viendo y luego se iba. ¿Sabe por qué? Porque a él no le interesa la situación. Porque quizás porque él no tiene conciencia de eso. Y entonces esto me llevaba a entender de que las circunstancias no me pueden desenfocar del propósito que Dios ha establecido en mi vida. Las circunstancias no te pueden desenfocar del propósito de Dios a tu vida. Bendito sea el Señor. Conoce a Jesús y conocerás el propósito de Dios. Conoce a Jesús y te mantendrás firme. Allí donde estás, si no has aceptado a Jesús, o si has dudado o has dejado de creer en lo que Dios en algún momento te dijo, yo te invito a que ores conmigo en esta noche. Le digas: Señor, perdóname. Le digas: Padre, aquí estoy. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Señor, te he fallado. He cometido, Señor, pecado. He dudado de ti, oh Dios mío. Y por eso pido que tu misericordia esté sobre mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias te doy por tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, esto era lo que el Señor había puesto en mi corazón para transmitirte en esta noche. Conozcamos a Jesús y no nos enfocamos. No nos enfoquemos en lo que estemos viviendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides seguir, mantenerte conectado con nosotros en Iglesia Sendero de Salvación. Síguenos en Instagram, en YouTube y en Facebook. Dios te bendiga.